Nueva edición del Café Virtual para Emprendimientos y Empresas. En esta oportunidad nos acompaña Germán de Agosto, economista. Germán, bueno, es docente en la facultad, trabajó durante muchos años como consultor en CTA Ferrer. Hoy en día lo pueden leer en La Diaria, porque escribe para La Diaria, también escuchar, ha sido columnista. Y va a estar conversando con nosotros un poco llevando los términos como de macroeconomía, haciendo el intento en media hora de llevar algunos conceptos a un lenguaje un poco más llano para que podamos entender y un poco a partir de eso poder interpretar el contexto que nos rodea. Germán, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa y por regalarnos un ratito de tu tiempo. Nada, como todos saben, y antes de que empiece Germán, van a permanecer silenciados durante toda la presentación. En realidad pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, y si no, cuando termine Germán, las pueden hacer también a través del chat y yo las recojo para hacérselas. Germán, muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí deberían estar viendo una presentación, me dicen si eso es correcto o no. Como todo economista, siempre dependiente de las PPT, así que este no va a ser la sección. Y bueno, simplemente les voy a tratar de contar en un poco, en media hora, algunas particularidades que tiene esta crisis y cómo se inscribe en el contexto uruguayo, tanto en términos mirando para atrás como en términos prospectivos. Ustedes, no sé si por el chat me van diciendo, entiendo medianamente bien, no entiendo nada, y vamos viendo cómo calibramos, porque entiendo que hay un público amplio, así que no se preocupen, vamos a tratar de que no quede nadie por fuera. Entonces, a ver si puedo. Bueno, lo primero que les quería comentar es simplemente que estamos ante una crisis que es inédita. Que es inédita, vamos a ver, por varias cosas. Una de las primeras es porque, a diferencia de otras crisis que más o menos hemos lidiado y hemos conocido en los últimos 50 años, esto es una crisis que está disparada por un evento que no es económico. O sea que si de pique, en general los economistas le erramos cuando medianamente estamos en un contexto normal, mucho más incertidumbre tenemos al mirar prospectivamente ante una crisis que está disparada por un virus y cuya evolución no sabemos cómo va a ser en los próximos meses. Entonces, la primera particularidad que tiene esta crisis es que está disparada por un evento que no es económico y por ende eso ya le pone muchísima incertidumbre en torno a los impactos que puede tener prospectivamente. La segunda particularidad que tiene o rasgo inédito es que en economía esto es lo que se llama un shock o un golpe, pero por el lado de la oferta. ¿Qué quiere decir por el lado de la oferta? Que la única herramienta que hoy tenemos para enfrentar el virus, medianamente, es el distanciamiento físico, básicamente separarnos los unos de los otros. Eso en términos económicos, su consecuencia es que la gente no va a trabajar y entonces la producción se paraliza y se pierden empleos. Entonces, eso es extraño porque si lo pensamos como una crisis medianamente normal, yo, por ejemplo, podría, como gobierno, podría poner dinero en los bolsillos de las personas. Eso estimularía, por ejemplo, el gasto. Le pongo dinero, le inyecto dinero en la economía y una persona puede comprar un pasaje de avión e irse de viaje, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con una crisis de oferta? Es que no existen o no tenemos tantas buenas herramientas como para hacer que la economía se reactive, porque yo puedo ponerle la plata en el bolsillo a la persona, pero si el avión no despega, no hay forma de que con la política económica yo pueda agarrar un tipo, depositarlo en un avión o en un buquebús y mandarlo para otro lado. O sea, eso es una particularidad. No tenemos forma o herramientas de responder ante una crisis que viene por el lado de la oferta, que viene por el lado de la producción. Ese tipo de crisis, aparte lo que tiene, que pasó mucho principalmente en el ámbito de los suministros médicos, es que corta las cadenas de suministro. ¿Qué quiere decir eso? Y que estamos en un mundo muy globalizado donde los distintos procesos para un bien o un servicio tienen lugar en distintas partes del mundo. Entonces hay eslabones que dependen unos de otros. Cuando la producción se paraliza en un lado, probablemente no se estén generando los insumos para que la producción continúe en el otro. O sea que ahí hay un problema que en economía se llama cadena de suministro, o sea, una interrupción de las cadenas de suministro de bienes y de servicios. Eso empieza a generar también
o comprometer lo que es la cadena de pagos. Las empresas empiezan a enfrentar dificultades de liquidez, empiezan a enfrentar dificultades de solvencia, no pueden pagar a proveedores, no pueden pagar a empleados, y toda la economía ve como la cadena de pagos se va debilitando y eso puede llevar a una crisis todavía un poco más grande. Entonces, eso es como el primer capítulo, la primera pantalla de esta crisis anormal. Es una crisis anormal porque viene disparada por un evento no económico, es anormal porque es una crisis de oferta que paraliza la producción, porque la única medida que tenemos para contener el virus es distanciándonos, y eso genera mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el mundo. Producto de eso también caen los ingresos de los hogares, porque no solamente afecta el empleo, básicamente porque se pierden puestos de trabajo, sino que también afecta el salario. Entonces, por las dos vías lo que hay es un ingreso de los hogares que se ve deprimido. A su vez, impactan en el costado de las empresas, porque ven sus márgenes reducidos o sus ganancias se destruyen, no aparecen, no se crea riqueza en un momento donde la economía está paralizada. Entonces eso nos lleva a la segunda pantalla de esta crisis atípica, que es una crisis de demanda. Una crisis de demanda sí es una crisis como las que hemos enfrentado en los últimos 70 años. La crisis financiera del año 2008 es una crisis de demanda. Una crisis de demanda, cuando pensamos en demanda en economía, nos referimos a dónde va la producción. La producción tiene el destino en las familias que consumen, las empresas que invierten, el gasto público y el resto del mundo en forma de exportaciones. O sea que esos son los componentes de la demanda. ¿Qué es lo que pasa por la crisis de oferta? Se amplifica por una crisis de demanda. ¿Por qué? Porque cae el consumo, cae la inversión y cae el comercio internacional. Entonces, esto lo que hace es generar un triple golpe para una economía. Es un golpe por el lado de la oferta, es un golpe por el lado de la demanda, y además lo que pone es muchísimo ruido por el lado del sistema financiero. Y eso no es otra cosa que en realidad, si lo pensamos en el nivel menos abstracto, que suba el dólar, por ejemplo, acá. O que el costo de endeudamiento para las empresas y para el gobierno sea mucho más alto porque la percepción de riesgo asociada, que es lo que determina cuál es la prima que pagamos para endeudarnos, aumenta. Eso fue lo que vimos con el dólar acá, que pasó de 38 a 45 en un mes. Esto también tiene efectos en la inflación y tiene efectos en nuestro ingreso medido en dólares. Entonces, lo que hace esta crisis es ser atípica porque recoge todo ese tipo de factores. Es una crisis de oferta disparada por un evento no económico que se amplifica con una crisis de demanda. En el ideal, el golpe de la oferta debería desaparecer a medida que las restricciones a la movilidad se van relajando. Eso, por ejemplo, en Uruguay fue de forma más prematura en relación a otras partes del mundo. Entonces, lo que empieza a pasar primero es que se va replegando lo que es la crisis de oferta, porque la gente vuelve a su puesto laboral y se reactiva la producción. Pero lo que va quedando es el problema con los ingresos de los hogares y con las empresas, es la crisis de demanda. Y eso es lo que todavía nos va a costar más tiempo una vez que se levanten las restricciones a la movilidad, porque ese sí es un tipo de crisis más común, es como la crisis de 2008, y ahí sí, la parte buena, la parte positiva es que la política económica cuenta con herramientas para eso. Entonces, la otra parte, eso fue más o menos la caracterización del monstruo que estamos enfrentando. Ese es el fenómeno de la crisis económica vinculada al COVID, es esa cosa rara que tiene como 3 dimensiones. Otra de los puntos relevantes es que es una crisis que no tiene muchos antecedentes por la magnitud que tiene la caída. Lo que están viendo ahí, corríjame si es correcto, están viendo una gráfica, ¿verdad? Macarena, ¿sí? Bien. Lo que ven ahí es el Producto Interno Bruto del mundo. El Producto Interno Bruto en economía es como la variable privilegiada para medir si las economías están expandiendo su producción o si están contrayendo su producción. Es la variable más famosa y es la que nosotros medimos el crecimiento. Cuando las barritas van para arriba, una economía está creciendo. Cuando van para abajo es porque está destruyendo producción en relación al año anterior. Y lo que estamos viendo ahí es el PIB de todo el mundo. Todos los países están metidos ahí. O sea que ese es el PIB global. Y lo que vemos es lo que pasó desde 1980 a esta parte. La última barra, que es la que cae y destaca por la caída, es la proyección para este año, que es una proyección que está basada en 2 escenarios, porque justamente, recuerden que esta crisis no sabemos cómo va a evolucionar porque depende de la evolución del virus. Entonces, la OCDE, por ejemplo, hizo las proyecciones en base a 2 escenarios. Hay un escenario que supone que no va a haber otro gran rebrote en el mundo, y ahí nos daría una caída del 6% del Producto Interno Bruto para todas las economías del mundo, pero hay otro escenario más pesimista que lo que hace es prever que puede haber una segunda ola, y ahí la caída para el mundo se nos va casi al 8%.
Si ustedes se fijan, no sé si se ve ahí el mouse, pero ese piquito bien chiquitito que está cayendo ahí, esa es la crisis financiera del año 2008. Recuerdan que fue una crisis muy potente, fue una crisis que cambió el paisaje económico durante más de 10 años. Y miren cómo queda en la gráfica, ¿no? Ni siquiera se ve esa caída. Eso también tiene que ver con lo que es esta crisis en particular. La crisis de 2008, por ejemplo, fue una crisis financiera, fue una crisis de demanda, y fue una crisis que afectó principalmente a las principales economías del mundo, principalmente a Estados Unidos y a Europa. Pero, por ejemplo, China continuó creciendo y continuó creciendo mucho. Y con el crecimiento de China se empujó el crecimiento del mundo. La particularidad de esta crisis del COVID es que es un evento que es sincronizado en todas partes del mundo. Ya no están los chinos para empujar la economía cuando no están los norteamericanos o los europeos. Ahora están todos en problema. Como señala el Banco Mundial, esta es la primera vez desde 1870 que tantas economías, o sea, más del 90% de las economías del mundo va a registrar una caída de su PIB per cápita durante 2020. O sea que estamos ante un evento que no tiene antecedentes en la historia reciente. Para mostrar un poco más la gravedad, porque las estadísticas de Estados Unidos nos permiten ir un poco más en el tiempo, esta gráfica que ven acá es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero desde 1947. Hay más de 70 años de historia económica en esta gráfica. Y si se fijan, miren lo que es la caída de la crisis actual. O sea, es una imagen, esas imágenes que valen más de 1000 palabras, o sea, todo lo que les comenté antes me lo podía haber ahorrado mostrándoles esta gráfica. Porque acá ven la excepcionalidad que tiene la crisis. De vuelta, esta es la crisis de 2008, y acá han habido otras crisis a lo largo de los últimos 75 años. Pero ninguna que haya generado esta caída que parece un piquito, que es una caída totalmente abrupta. Entonces, eso lo que genera es, efectivamente, da otra pauta de lo grave y lo severo que es este accidente económico, porque de vuelta tiene ese componente de oferta, ese componente de demanda y ese componente financiero. Si nos ponemos muy optimistas, perdonen si voy muy rápido, pero creo que vamos a andar medianamente justo para tratar de ir por todas las PPT que les armé, así que cualquier cosa después nos podemos quedar charlando. Yo no tengo ningún tipo de restricción horaria por encima del horario que tienen previsto, así que después podemos ver todo lo que quieran. Y lo que les decía es que, mirando el lado medio lleno, que es lo que tenemos que hacer en un contexto como este, lo inédito de la crisis y lo inédito de lo grave también disparó una respuesta inédita de la política económica en todo el mundo. Básicamente estamos viendo una reacción que no hemos visto ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial o ni siquiera en la crisis del año 1930, que fue toda una década de depresión que también afectó el mundo. Este es un evento disruptivo como el que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión de los años 30. Producto de eso, producto de que el mundo está, como dijo el presidente francés, en pie de guerra contra un virus, la respuesta ante la política económica no es la respuesta en tiempos de paz, sino que también es una respuesta en tiempos de guerra. Y eso lo que ilustra es la magnitud de la reacción que ha tenido. Y en particular, volviendo al optimismo, la principal respuesta en los principales bancos centrales del mundo, que son básicamente, pensémoslo en Estados Unidos, que es más fácil, que se llama la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Quién es la Reserva Federal de Estados Unidos? Es el Banco Central, es el que tiene la maquinita para imprimir dólares. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los principales bancos centrales del mundo? Bueno, imprimieron muchísimo dinero. Entonces, lo que pasó es que el mundo, desde el marzo hasta acá, se inundó de dólares. Pensémoslo siempre en dólares, que es más sencillo, pero también se inundó de euros, se inundó de yenes, se inundó de todas las principales monedas del mundo. Entonces, eso lo que genera es que el mundo que se viene es un mundo donde hay muchísima liquidez en el internacional. O sea que una vez que pase el pánico que hay, está restringiendo un poco los flujos de capital, nuestra región, y en particular nuestro país, si logra captarlo, va a poder captar mucha liquidez y muchas oportunidades de inversión porque hay mucho dinero en el mundo que es producto de esa reacción súper agresiva de los principales bancos centrales. Y eso a su vez genera también que los fundamentos del dólar a nivel global, apunten a que el dólar se debilite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo la Reserva Federal, que es el que tiene el poder, el monopolio de imprimir dólares, lo que hizo fue imprimir muchísimos dólares. Entonces, de repente, hay muchos dólares en el mundo. Y el dólar no es otra cosa que un bien. Cuando hay abundancia de un bien,
su valor cae. Con las monedas pasa lo mismo, su precio cae. Y el precio del dólar es el tipo de cambio. O sea que en un mundo con mucha liquidez y muchos dólares, lo que deberíamos ver acá es menor presión sobre el dólar, ¿sí? Es un mundo que se parece mucho al de 2008, por eso allí les grafiqué. Esta es la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. La tasa de interés es el precio del dinero. Cuando cae, como cayó en la crisis de 2008, es porque el dinero se abarata. ¿Por qué se abarata? Y bueno, porque es más fácil consumir, y es más fácil invertir, y es más fácil exportar. Por eso es una respuesta de política ante una crisis. Entonces, desde el 2009 hasta el 2017, por ahí, convivimos con tasas de interés muy bajas y con un dólar muy débil. Era cuando el dólar acá estaba a 18, ¿se acuerdan? Entonces, hoy los fundamentos están de vuelta apuntando hacia ese escenario. Acá ven que, de vuelta, lo que hizo la Reserva Federal fue bajar las tasas de interés a cero. Hoy el precio del dólar en el mundo es cero. Entonces, economías emergentes y economías regionales se benefician porque acceden a financiamiento más barato, porque sobra financiamiento, y enfrentan un dólar, un tipo de cambio que también es más barato y que te saca un poco de presión porque te pega en muchos lados, en particular para una economía pequeña como la que tenemos nosotros. Entonces, el escenario internacional, de forma muy breve, es: estamos enfrentando una crisis que no tiene precedentes, ya sea por su naturaleza como por su magnitud, y esa crisis que no tiene precedentes va a generar una recesión sumamente severa durante 2020, sobre la cual ningún país en el mundo va a zafar, pero a su vez disparó una respuesta de política económica que genera a priori condiciones benevolentes para una economía pequeña como el Uruguay. Entonces, eso es como el mensaje que nos deberíamos quedar súper rápido de lo que es el contexto internacional, ¿sí? Principalmente pensando en el dólar, porque tiene muchas implicancias para lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos agarra Uruguay? Y bueno, podemos pensar que nos agarra con claros y con oscuros. Por un lado, nos agarra con muchas fortalezas en el plano institucional, ¿sí? Y siempre es bueno tener fortalezas en el plano institucional cuando uno tiene que empezar a competir para captar inversiones en un mundo que precisa inversiones y que tiene abundante liquidez. Entonces, eso en sí mismo es una fortaleza. Otra fortaleza que hoy tiene Uruguay, que no tenía, por ejemplo, en el 2002, o que tampoco tenía en 1982, es que tiene una espalda financiera, pensando siempre en el sector público, una espalda financiera más grande. Nosotros tenemos un perfil de deuda que es favorable en términos de la moneda en la que estamos endeudados. Por ejemplo, en el 2002 estamos endeudados con un porcentaje alto en dólares. Entonces, cuando el dólar se disparó, la deuda se duplicó de un día para otro. Hoy la deuda de Uruguay está mitad en dólares y mitad en pesos uruguayos. O sea que eso es una fortaleza. Asimismo, no tenemos ningún tipo de vencimientos que nos está premiando en los próximos años. Eso es como la tarjeta de crédito. Cuanto más para adelante lo podamos patear, mejor va a ser porque podemos tener imprevistos. Entonces, desde ese punto de vista, hoy Uruguay está mejor preparado que en el pasado para enfrentar un evento externo como el que estamos enfrentando. A su vez, tenemos un sistema de salud que está integrado y que tiene una amplia cobertura. Tenemos niveles de equidad y de pobreza y otros indicadores socioeconómicos, formalidad, por ejemplo, que son comparativamente bajos en relación principalmente a la región. Eso se inscribe mucho en la discusión que están teniendo hoy. ¿Vieron toda esa discusión que está en torno al informe de la CEPAL sobre cuánto se gastó en pandemia? Bueno, tiene que ver también con cómo está cada país a la hora de enfrentar este golpe. Y Uruguay estaba muy bien parado por estas cuestiones que estoy listando. Todo esto permitió una respuesta rápida y efectiva a la pandemia, y bueno, ahí después no nos vamos a meter en esa discusión porque sería para otros 45 minutos, pero básicamente acá estamos repasando las fortalezas que hoy tenía Uruguay para enfrentar este evento tan impactante que realmente las gráficas se muestran que es un evento que no tiene precedentes en el último siglo. Y además tenemos muchos mecanismos de protección social que ya están consolidados, que ya tienen una tradición en el país y que hacen que sea mucho más fácil que la plata se canalice rápido hacia los lugares que tienen que llegar. Entonces, desde ese punto de vista, la crisis del COVID nos agarra con ese tipo de fortalezas, que se reflejan en la respuesta que ha podido dar Uruguay y al hecho de que Uruguay hoy sea un caso de éxito en el mundo en el manejo de la pandemia, que tiene que ver con lo sanitario, pero mucho también tiene que ver con todo lo demás que está vinculado a lo financiero y a lo económico y a lo social. Sin embargo, también nos agarra con oscuros, ¿no? O los pesimistas que quieren ver el vaso medio vacío, también es cierto, nos agarra con una economía que está estancada. Ahí lo que están viendo en el gráfico es nuestro crecimiento desde 1956. O sea que también casi 70 años de crecimiento de Uruguay.
Entre el 2004, el 2003 y el 2015, que son los años que ven acá, Uruguay transitó por los mejores años de su historia económica en más de un siglo. Ese periodo tiene como dos subperiodos. Tenemos un crecimiento muy alto hasta el 2015 y después ven que empieza a caer el crecimiento y en el 2009 la economía uruguaya se estancó. Entonces, la pandemia ya nos agarró con una economía que no crecía. Nos agarró con una economía que tenía problemas en el mercado laboral. Ya teníamos problemas con el empleo, ya teníamos problemas con la actividad y ya teníamos problemas con la tasa de desempleo. ¿Sí? También nos agarró con problemas en la inversión. La inversión venía cayendo como porcentaje del producto desde hacía varios años. Y además nos agarra con poco margen de maniobra para desarrollar o desplegar una reacción de política económica más agresiva. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit fiscal que es alto, o sea, la brecha entre ingresos y egresos del sector público es alta. Tenemos una inflación que se ha mantenido por fuera del rango meta del Banco Central, o sea que es una inflación relativamente alta en el mundo, una inflación que antes de la pandemia era el 8%, que ahora es un poco más alta, y además tenemos un problema de competitividad. Estamos caros en dólares contra nuestras referencias más importantes, que son socios comerciales y economías competidoras. Entonces, en su conjunto, nos agarra con fortalezas y con debilidades, ¿sí? Con claros y con oscuros. La idea es que Uruguay pueda apalancarse en las fortalezas para enfrentar las debilidades, pero eso es más o menos en blanco y negro cómo nos agarra la pandemia. Entonces, una de las cosas que le quería mostrar es el impacto que ha tenido en términos del mercado laboral. Y el mercado laboral lo quería ver porque en este contexto tan particular y tan excepcional, es difícil de dar los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, si ustedes ven el desempleo, es cierto, subió en el último mes, pero de que empezó la pandemia, la tasa de desempleo había caído. Y eso es algo totalmente contraintuitivo. ¿Por qué cae la tasa de desempleo si Uruguay está enfrentando una de las crisis más duras del último siglo? Y bueno, porque en un contexto como este, la tasa de desempleo es un pobre intérprete de la realidad porque se le escapa muchas cosas. Entonces, cuando pensamos en el mercado laboral, piensen en todo tipo de mercados. Y todo tipo de mercados lo que tiene es un lado de la oferta y un lado de la demanda. La interacción de la oferta y de la demanda lo que determina es cuando no se encuentran, aparece el desempleo. ¿Sí? Entonces, distintos resultados de oferta y de demanda pueden determinar distintos resultados de desempleo. Una economía puede tener desempleo porque está creando empleos, pero no los está creando tan rápido como la gente los está demandando. ¿Sí? Entonces ahí puede haber un desempleo que no es tan grave, entre comillas, porque la economía no está destruyendo empleo. Sin embargo, en este caso, que lo que ven ahí es la tasa de actividad, este es el indicador de la oferta, esto mide las personas ofreciendo su mano de obra en el mercado de trabajo, y esta otra que está a mi derecha es la tasa de empleo, es el costado de la demanda, eso es visto de los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tanto la oferta como la demanda de empleo caen, y caen muy fuerte, a valores que no se han visto en los últimos 10 años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que la actividad o la oferta está cayendo más rápido. Entonces, si bien la economía uruguaya destruyó entre marzo y abril 100.000 puestos de trabajo, hubo más gente que abandonó la búsqueda activa de empleo, y al abandonar la búsqueda activa de desempleo, ya el desempleo ya no los recoge, pasan a ser inactivos. Entonces, a eso se le escapa al desempleo. Entonces, estamos viendo que en una crisis como la que les pinté, la tasa de desempleo se mantiene estable, y eso es raro. ¿Por qué es raro? Bueno, porque está pasando eso. Hay mucha gente que está abandonando la búsqueda activa de trabajo, y eso determina que cae la oferta de trabajo. O sea, es el peor resultado en términos de desempleo es el que tenemos hoy. Es un desempleo que convive con caída de puestos de trabajo y además con gente que abandona la búsqueda activa y por ende abandona el mercado laboral, de acuerdo a como lo recogen las estadísticas. En los últimos 2 meses, desde mayo y junio, que son los últimos meses que tenemos datos, hay una leve reversión. Si ven acá hay como una breve B corta ahí al final, en los dos casos. O sea que hemos recuperado parte del terreno que se perdió, pero muy poquito. Para ponerlo en números, si entre abril y marzo se perdieron 100.000 empleos, entre mayo y junio se recuperaron aproximadamente 45.000. ¿Sí? Aparte, hoy hay un montón de gente que está ocupada, que es lo que el INE llama ocupados ausentes, cuyo vínculo con su puesto de trabajo todavía corre cierto peligro, porque está empleada,
pero no está trabajando, ya sea porque está en seguro de paro o ya sea porque está en suspensión o en cuarentena. Pero si eso no se prorroga, si ese seguro de paro flexible que determinó el Ministerio de Trabajo no se prorroga y si la economía no se reactiva, esos ocupados que hoy son ocupados ausentes, pero son ocupados en sí mismos, pasarían a ser desempleados. O sea que eso podría llevar la tasa de desempleo a niveles superiores al 13 o el 14%. Hoy estamos más o menos en 11%. O sea que será clave lo que pasa en los próximos meses para ver si esa gente que hoy tiene un vínculo laboral delicado con su puesto de trabajo lo puede fortalecer y volver a reincorporar, o efectivamente pasa a engrosar las filas de los desempleados. ¿Sí? Entonces tenemos un panorama complejo. El mercado laboral ya acumulaba algunos años de dificultades. Esta crisis ya lo agarra con un panorama un poco preocupante y además va a tardar más tiempo en recuperarse. Lo otro que les quería mostrar es la inflación, ¿sí? Porque la inflación también, estos últimos meses le pasó algo que es extraño. Más o menos desde 1998, Uruguay tiene la inflación en un dígito. ¿Sí? La primera que logramos bajar a un dígito fue en 1998, algo que no pasaba desde el 56. Desde ese momento hasta ahora, la inflación ha estado en más del 10%, solamente en la crisis de 2002, acá en el año 2016, cuando se acuerdan que hubo un temporal en Dolores que afectó mucho ciertas frutas y verduras, que disparó la inflación cuando el morrón rojo estaba como a 300 pesos y todo aquello. Bueno, es esto que ven acá. Y ahora lo otro que ven acá es que efectivamente en los últimos meses confluyeron un conjunto de factores que volvieron a poner la inflación en 2 dígitos, o sea, arriba del 10%. ¿Cuáles fueron esos factores? El dólar se fue muy para arriba, la carne y otros alimentos venían empujando mucho la inflación, hubo aumento de tarifas, y eso determinó que la inflación se nos fuera hacia las 2 cifras. Y además disparó un acuerdo de precios. ¿Sí? ¿Por qué el dólar lleva a la inflación? Porque mucho de lo que consumimos en Uruguay, que forma parte de la canasta de consumo, sobre la que después se mide la inflación, está afectado por el dólar porque son bienes transables, son bienes que se comercian con el resto del mundo. Entonces lo que pase con el tipo de cambio importa en la inflación. Entonces cuando se va mucho el tipo de cambio, se nos lleva la inflación. Cuando baja, nos ayuda a bajarla. Entonces, si bien en los próximos meses la inflación se alejaría de estos picos que fueron del 11%, va a permanecer todavía en niveles elevados y después sí caería. Pero sobre este escenario hay mucha incertidumbre. Además, también caería por malas razones. ¿Por qué? Y porque va a caer porque la demanda de la economía está muy deprimida, porque hay problemas de empleo, porque hay problemas de inversión y problemas de consumo. Porque los salarios también van a tener una moderación ante el contexto que estamos atravesando. Y además porque los alimentos se van a moderar, y eso es una buena noticia. Pero lo que sería esperable es que la inflación baje en los próximos meses, y eso dé un alivio, porque la inflación principalmente nos importa también, porque determina el costo de vida, determina la capacidad de poder de compra que tiene nuestro salario. Entonces, lo que hace una inflación grande es, nos come más porción de nuestro salario. Eso es una caída del salario real. ¿Sí? Y lo otro que, no sé cómo estamos de tiempo, pero básicamente les quería mostrar es que si bien en Uruguay el tipo de cambio subió, ¿sí? En abril, más o menos en abril de 2018, estaba por 38 pesos más o menos. Y ahora está en el entorno de los 43. ¿Sí? Eso quiere decir que Uruguay se hace más competitivo, se abarata. ¿Sí? Eso es favorable para nuestras exportaciones. Por eso el reclamo siempre del sector exportador es un dólar más alto. Porque con un dólar más alto, la economía gana competitividad y es más fácil colocar sus productos en el resto del mundo. Pero eso no es un fenómeno estático, eso es una carrera. Si tus socios comerciales o tus economías competidoras se abaratan más rápido que vos perdés competitividad, por más que suba el tipo de cambio. Y lo que está pasando es que nosotros tenemos unos vecinos que también son nuestros principales socios comerciales. Argentina, principal socio comercial en materia de servicios, principalmente turismo, y Brasil, el segundo o tercer socio comercial en bienes. Están teniendo muchísimas dificultades, porque la crisis sí los agarra en un panorama muy complejo. Y están teniendo también problemas en la órbita política, muchos otros problemas que lo que hacen es, generan mucha más presión para que sus monedas, el peso argentino y el real, se debiliten. Entonces, lo que determina es que si bien Uruguay se abarata porque el tipo de cambio sube, nuestros vecinos se abaratan más. Entonces, Uruguay no gana competitividad. Y tenemos el riesgo incluso de que Argentina o Brasil
no solamente nos compliquen las colocaciones hacia ese destino, sino que nos compitan en terceros mercados porque justamente son más baratos. Entonces, Uruguay también lo agarra con un problema de lo que se llama en economía precios relativos. Básicamente estamos caros en dólares. Para que lo vean de forma más ilustrativa, y perdón por el abuso del lenguaje, pero si hoy no hubiera restricciones a la movilidad y los buquebús estuvieran saliendo con normalidad, probablemente no quedarían muchas personas en Uruguay, porque si bien hay una crisis grave, está tan barato Argentina con el tipo de cambio, el dólar blue está en 130 pesos, que volveríamos a estar como en aquel mundo del 2013, ¿se acuerdan cuando todo el mundo cruzaba y hasta se cortaba el pelo? O sea, servicios que no eran transables, o sea, que no eran sujetos de comercio internacional, se vuelven sujetos de comercio internacional ante desequilibrios de precios tan grandes como este. O sea, a lo que voy es, tenemos vecinos pobres, empobrecidos y más baratos. O sea que para Uruguay eso es una complicación. ¿Qué escenario nos deja pensando en los próximos 2 años? Y bueno, nos deja un escenario complicado. Acá lo que tienen es de vuelta el crecimiento de Uruguay, pero lo agrupé. Este que ven acá es el cuánto creció Uruguay entre el 2003 y el 2014, que fueron como nuestros años dorados. Nuestra mejor época en materia de crecimiento económico en el último siglo se dio una vez que salimos de la crisis de 2002 y hasta el 2014 y hasta el 2015. Después nosotros seguimos creciendo a partir del 2015, pero ven que crecimos mucho más moderados, ¿no? Es un crecimiento que baja mucho. Y es un crecimiento aparte que ya no era generalizado. No todos los sectores estaban contribuyendo al crecimiento. De hecho, ahí empiezan a haber muchos sectores con dificultades y la economía pasa a estar empujada por un sector en concreto, que es el sector de las telecomunicaciones. Por eso también mucho se ha debatido sobre el peso que tienen las comunicaciones. También, volviendo, si me lo permiten, haciéndole abuso del lenguaje, hay parte de ese crecimiento que responde a que nos mandamos muchos WhatsApp, por ejemplo. Intercambiamos videos por WhatsApp, ¿sí? Transmisión de datos. La transmisión de datos es valor agregado, ¿sí? Y se computa en comunicaciones, particularmente dentro de telecomunicaciones. Entonces, cuando miramos el crecimiento en los últimos años, Uruguay no dejó de crecer, pero sí tuvo un crecimiento más moderado, en promedio del 1%, y con poquitos sectores que empujaban la economía. En particular, los sectores que empujaban la economía no eran sectores que sean intensivos en mano de obra. Ese sector es muy tecnológico, no demanda tanta mano de obra. Esto explica por qué Uruguay convivió con crecimiento y con destrucción de empleo, ¿sí? Hay que pensar que esto también nos pasa en un contexto internacional muy complicado, con una región muy complicada. Piensen que Argentina y Brasil empiezan con severos problemas en el 2015. O sea que Uruguay siguió creciendo, pero se moderó. ¿Y qué podemos esperar? Y bueno, es demasiado aventurero decirlo, pero por eso lo que hago es tomar lo que esperan los analistas encuestados por el Banco Central. El Banco Central de Uruguay, todos los meses, lo que hace es preguntarle a una veintena de instituciones cuánto piensan que va a crecer la economía uruguaya en los próximos años. Y esto es lo que surge del promedio de las respuestas. Todos los analistas en Uruguay están esperando que este año la economía caiga cerca de un 4%, ¿sí? Hoy en la conferencia de prensa el presidente dijo un 3,5% es lo que ellos están esperando, ¿sí? Y en el 2021 lo que pasaría es que la economía rebotaría. ¿Qué quiere decir rebotaría? Y que va a crecer porque viene una base muy mala que es el 2020, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la recuperación en el 2020? Y que va a ser muy asimétrica, ¿sí? Va a estar empujada por sectores puntuales, principalmente el sector de la construcción, que está muy apuntalado por todo el conjunto de obras vinculadas a UPM y todo lo que es satélite UPM, y también el sector de las telecomunicaciones, porque también al estar haciendo, por ejemplo, en lugar de hacerla presencial, esta charla la estamos haciendo con transmisión de datos, también lo que generó la pandemia y que todos estemos trabajando de forma remota es justamente hacer que la transmisión de datos también crezca mucho. Entonces, no todos los sectores van a crecer, no todos los sectores se van a recuperar al mismo tiempo, sino que es esperable que muchos sectores todavía enfrenten crecientes dificultades en un horizonte de 2 o 3 años. Piensen en que hay muchos sectores que todavía no se han vuelto a la normalidad, sectores vinculados a todos los servicios que giran en torno al turismo, alojamiento, restaurantes, comercios, todo lo que tiene que ver con el arte, con el entretenimiento, con la recreación. Todos esos sectores están muy golpeados por 2 motivos. Primero, porque son sectores donde el distanciamiento físico es más complejo, o sea que no han vuelto a la normalidad. Y segundo, porque son sectores que dependen mucho del mercado interno y de los ingresos de las personas. Y con un mercado laboral que destruye empleo y con salario real cayendo,
vamos a ver muy mermada nuestra capacidad de salir a comer los fines de semana, de ir al cine, o sea que hay sectores que se ven doblemente golpeados por las restricciones a la movilidad y por la crisis de demanda que tiene que ver con la caída del consumo de los hogares, ¿sí? Y además el mercado laboral siempre demora más en recuperarse. La economía se recupera y el mercado laboral le tarda un poquito en darse cuenta de que la economía se recuperó. Y además no podemos dejar de lado que la pandemia también va a acelerar un montón de tendencias que ya venían como lentamente operando, principalmente lo que es el teletrabajo, o lo que es la sustitución de trabajo por tecnología. Estamos en el marco de la cuarta revolución industrial, que es una revolución industrial distinta, porque hoy la tecnología, a diferencia del pasado, ya no sustituye solamente el músculo, sino que también sustituye cerebro. La tecnología aprende, ¿no? Las máquinas, entre comillas, avanzan en el plano de lo cognitivo. O sea que los desafíos que el mercado laboral va a enfrentar no solamente están vinculados a un punto de partida que ya era débil, al golpe de la pandemia, sino también al hecho de que la pandemia va a acelerar un conjunto de transformaciones vinculadas a la interacción entre trabajo y tecnología. O sea que eso va a requerir que nos volvamos a preparar para un mercado laboral que va a ser distinto, ¿sí? Porque esto piénselo como un gran programa piloto de teletrabajo. Por la vía de los hechos, obligados, un montón de empresas se vieron obligadas a probar justamente cómo funciona el trabajo a la distancia, por ejemplo. Entonces, capaz que no volvemos a la normalidad porque es más rentable desde el punto de vista de su modelo de negocio tener este tipo de interacciones. Entonces, hay muchas otras cosas que van a cambiar probablemente en el mundo del mercado laboral, que va a ser difícil que la recuperación la podamos ver a partir del 2021. ¿Sí? Entonces, eso es como un poco, no sé cómo estamos de tiempo, si estamos ya en la media hora. ¿Media hora? ¿Estamos? No, no, estamos bien, estamos bien. Vos terminad tranquilo, que tengo un par de preguntas que ya me conocían. Creo que eso quiere decir que fui muy rápido, que es un problema, que en general es porque me pongo nervioso y a veces voy muy rápido, pero así que por suerte tenemos la instancia de las preguntas y me pueden decir, ahora están silenciados y no me pueden pegar por ir muy rápido, pero volvemos a desacelerar y a recoger todas las inquietudes que vayan quedando. Y lo último que les quería mostrar nomás era que, como en toda crisis, siempre hay algunos personajes, algunos economistas célebres en la historia, que siempre surgen. Entonces, capaz que nunca habían escuchado hablar de Keynes, y volvió a surgir Keynes, un economista inglés que fue la superestrella del siglo pasado, que básicamente lo que hacía era generar, o por lo menos plantear, que la recuperación de la economía caía o recaía sobre el rol del Estado. El rol del Estado era hacer que la vida de los ciudadanos sea lo menos severa posible, ¿sí? Aquello de hacer un pozo y taparlo, ¿sí? Contrato gente para que haga un pozo y después contrato gente para que lo tape, ¿sí? Que el Estado tenga un rol activo en la recuperación. Eso es más o menos lo que decía Keynes. Pero en estas crisis, como en todas las crisis, como también pasó en 2008, también resucita otro célebre economista, que fue rival de Keynes, un economista austríaco, que se llama Hayek, que ahí es no el mercado no, sino el Estado no, sino el mercado, ¿sí? Entonces es una discusión en torno a quién tiene un rol más pesado para jugar en términos de la recuperación. ¿Es el Estado? ¿Es Keynes? ¿Son políticas keynesianas? ¿O es el mercado, el malla de oro? ¿No? Esa es la discusión que estamos viendo desde que empezó la pandemia. ¿El mercado tiene que hacer más o tiene que hacer menos? ¿El Estado tiene que intervenir más o tiene que intervenir menos? Eso es una cuestión que no la zanja la economía, porque es una cuestión más ideológica, una cuestión más de la forma en que se ve el mundo y la forma en que se entiende cuáles son los mecanismos más eficientes de asignar recursos en una economía. Para algunos es el Estado, para otros es el mercado, ¿sí? Pero bueno, eso, digo, dicho de otra manera, el gobierno actual lo que planteó es que el malla de oro es el sector privado, por ejemplo. Entonces, se recuesta más sobre la parte más de Hayek que sobre la de Keynes, para ponerlo en términos de estos dos mundos de Estado, mercado. Obviamente nosotros vivimos en la zona de los grises en el medio, mercado, con un Estado interventor donde haga falta, ¿sí? Entonces, el balance va a ser un problema no mío, sino de los que tienen que hacer y diseñar la política económica. Pero el otro que me interesaba contarles es Schumpeter, que es un economista checo, ¿sí? Que fue citado y se hizo medianamente famoso en Uruguay, o por lo menos donde no era famoso, porque Sanguinetti lo citó como el motor de la reactivación vinculado a lo que él llamaba destrucción creativa, ¿sí? Para él, el motor de la recuperación son las empresas innovando,
son las empresas transformándose, son las empresas readaptándose a un contexto que de un día para otro cambió. Como cambió el hecho de que ahora vas al supermercado y ves gente con tapaboca, que parecía una locura hace 6 meses, y hoy lo ves. Bueno, ese tipo de cuestiones son tan disruptivas que el mundo cambia de un día para otro. Y la dinámica de la recuperación, de acuerdo a Schumpeter y de acuerdo a Julio María Sanguinetti, tiene que venir por eso, por las empresas encontrando formas de hacer lo mismo de forma distinta, de innovar. Eso es lo que se llama destrucción creativa, ¿sí? Es un proceso donde las empresas que se adaptan y pueden generar procesos de innovación sobreviven, y las que no lo pueden hacer van quedando por el camino. Por eso él habla de destrucción creativa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la encuesta de Opción Consultores que hizo hace poquito, que también está en línea con otras encuestas que se han hecho, cuando uno mira en el tejido empresarial uruguayo, las empresas que más se han adaptado a esta nueva realidad y que más han cambiado su modelo de negocio han sido las de menor tamaño, han sido las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen como mayor horizontalidad. Es más fácil tomar una decisión en una empresa de 10 personas que una empresa de 500 personas. Hay mucha más flexibilidad y hay mucha más velocidad para adaptarse a este mundo tan cambiante. De hecho, cuando mirás qué fue lo que ha hecho, el 63% más o menos de las empresas que fueron relevadas por esta opción ha introducido algún tipo de innovación, ya sea en términos de los productos, o en términos de los servicios, o en términos de los procesos, o en términos de los canales de venta, o en términos de cualquier cosa que antes no hacía, pero que en este mundo que cambió a partir del 13 de marzo, hoy está haciendo, y hoy le está permitiendo adaptarse a este escenario. O sea, yo no tengo consejos para darle, porque justamente yo soy una persona más cuadrada, y lo que me limito es a presentar gráficas y a contar estas cosas, que es la inflación, pero no tengo la capacidad que tienen ustedes del costado emprendedor para encontrar las soluciones que amerita un contexto que es anormal, que es atípico, y por más que la vacuna aparezca, y por más que efectivamente dentro de un año capaz que estemos en un mundo más parecido al que estábamos, hay muchas cosas, por lo que hablamos, que van a cambiar, y va a ser muy difícil volver para atrás, porque la pandemia acentúa muchas tendencias que venían operando de forma muy lenta en el tiempo. Entonces, el mundo que se viene es un mundo muy incierto. Yo no tengo las soluciones, todo lo contrario, simplemente me limito a mostrarle cuánto es la inflación, cosas más cuadradas. Pero, siguiendo a Schumpeter y siguiendo a Sanguinetti, el corazón está en encontrar la forma de innovar. La innovación es un pilar central para el crecimiento de una economía, ¿sí? Es un proceso que es fundamental, y mucho más fundamental es en el contexto de revolución tecnológica al que estamos asistiendo, ¿sí? Entonces, eso era simplemente una forma anecdótica de ver distintos caminos o distintas formas de imaginar el mundo de la recuperación. ¿Quién tiene que ser? ¿Tiene que ser el mercado? ¿Tiene que ser el Estado? ¿O tienen que ser las empresas encontrando soluciones nuevas a problemas nuevos y a problemas viejos, ¿sí? Entonces, no sé cuándo estamos, estoy muy perdido con el tiempo, pero si quieren ya pasamos a la etapa de las preguntas. Muchísimas gracias, Germán. Me das pie con esto último que estás diciendo para contarles que dentro de 2 semanas en realidad vamos a estar teniendo una charla con un argentino que va a estar hablando justamente de cómo innovar desde el emprendimiento y desde las pymes, justamente para afrontar un poco este contexto tan particular. Bueno, llovieron preguntas, Germán. Esto no estaba arreglado, yo no sabía que iba alguien a hablar de eso. Sí, esto todo, no salió todavía la grilla. Te prometo que no te vamos a preguntar si nos conviene comprar dólares o no, pero sí, sí arranco quizás con esa última pregunta, es de cómo se espera que se comporte el dólar de acá a fin de año. Si hay algo que es ingrato en la profesión, es una hermosa profesión, pero si hay algo que es ingrato es que la gran pregunta que todos nuestros amigos nos hacen desde que estamos en primero de facultad, y que todo el mundo hace y que todo el mundo piensa que los economistas saben, es cuánto va a estar el dólar. Y el dólar es como el de las pocas cosas que no tenemos ni idea, porque no hay modelos para proyectarlo. El crecimiento, por ejemplo, vos podés agarrar, y pensémoslo en términos simples, agarrás y metés muchas variables como una licuadora, ¿no? Cuánto va a crecer Argentina, cuánto va a crecer Brasil, cuánto está el precio de la soja, los metés en una licuadora, batís, y te da cuánto va a crecer Uruguay, ¿sí? La inflación es lo mismo, agarrás un conjunto de variables, las metés, las licuás, y te da una proyección. El dólar no se puede hacer porque no podés aprender del error que cometés cuando proyectaste el dólar. O sea que no tenemos forma de proyectar el dólar. O sea, y eso es un drama porque es lo único que nos preguntan. Entonces, dicho esta respuesta insatisfactoria, sí podemos
matizar y buscar algunas pistas para tratar de no quedar pegado tampoco, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el dólar, pensémoslo y ya pensámoslo localmente, ¿no? Lo que yo les mostré acá, ¿se acuerdan? Que se lo mostré justamente por esto, esta gráfica, que es la tasa de interés. Esto lo que nos asegura es un mundo hacia adelante del dólar muy barato en el mundo, ¿sí? ¿Por qué muy barato? Porque hay muchos dólares. ¿Por qué hay muchos dólares? Porque Estados Unidos le dio a la maquinita de imprimir billetes, ¿sí? Entonces, el dólar hoy es un bien abundante en el mundo. Entonces, de esa perspectiva, el dólar debería tender a debilitarse, ¿sí? Ahora bien, acá empiezan los matices y empezamos a volver a una respuesta insatisfactoria. ¿Qué es lo que está pasando también? Es que esta volatilidad y esta incertidumbre genera pánico, ¿sí? Y genera lo que en economía se llama un proceso de vuelo hacia la calidad. ¿Qué es un proceso de vuelo hacia la calidad? Es todos los inversores y toda la gente que tiene plata, cuando aparece el primer señal de problemas en el mundo, ¿qué es lo que hace? Sale de los países como el nuestro y se coloca en activos que se consideran refugios, ¿sí? Que son activos, por ejemplo, como el dólar, que son activos, por ejemplo, como el oro. Por eso habrán visto que el oro está en máximos históricos, porque es un bien que opera como refugio. Entonces, lo que genera eso es que, por más que haya muchos dólares en el mundo y que los fundamentos del dólar apunten a una debilidad mayor, o sea, a que caiga el tipo de cambio, cada vez que haya una mala noticia, que esa mala noticia puede ser porque se dispara la pandemia en alguna parte del mundo, porque hay un problema con la guerra comercial, porque Trump tuitea algo que no le agrada a los mercados, ¿sí? Por un conjunto de factores que lo que pueden hacer es generar de vuelta pánico, ruido, y ese proceso por el cual los dólares que vinieron acá, por ejemplo, a colocarse en títulos emitidos por el gobierno uruguayo, se vuelven a ir a títulos emitidos por el gobierno norteamericano, por el gobierno alemán, al oro. Las obras de arte también son un refugio, donde el dinero se refugia justamente en épocas de incertidumbre. Entonces lo que vamos a pasar es que durante unos años todavía, mientras no esté asentado el tema de la pandemia, es que van a convivir esas dos fuerzas. La debilidad global del dólar, vinculada a que hay muchos dólares, con el otro problema de la incertidumbre y la volatilidad, ¿sí? Cada vez que haya una mala noticia en el mundo, la presión sobre el dólar va a ir aumentando. Y además, en el caso de Uruguay, tenemos dos vecinos muy problemáticos. Entonces, la presión sobre el dólar en Uruguay también va a venir de Argentina y va a venir de Brasil. En Brasil, por ejemplo, el otro día también hubo un problema vinculado a la crisis política que hoy está atravesando y al manejo de la pandemia, que lo que hizo fue disparar el real. El real saltó. Y eso generó presión y nerviosismo acá. Entonces el peso uruguayo también saltó mucho ese día. Y además tenemos a Argentina que 2x3 tiene un problema. Argentina no crece desde el año 2011, ¿sí? Y hoy, por suerte, arregló con los acreedores su deuda, que no podía pagar, y eso disipó un poco los riesgos. Pero Argentina va a ser una fuente de riesgo y de volatilidad. Entonces, cada vez que algo malo pasa en Argentina, Uruguay va a tener una presión sobre el dólar más grande, ¿sí? Cuando el dólar blue se vaya de 130 a 140, y acá, porque ya tenemos como el chip, que cada vez que hay problemas en la región y sube el dólar, tenemos un problema acá. Entonces, ¿vieron todo el cuento que les hice simplemente para esconder que es una respuesta insatisfactoria? O sea, que puede pasar cualquier cosa. Los fundamentos apuntan a que el dólar debería bajar, ¿sí? Porque hay muchos dólares, pero el mundo todavía es muy incierto y lo va a hacer. Y eso puede hacer que el dólar tenga como esos impulsos de subida y bajada. Y además estamos en una región muy, pero muy complicada. Entonces, lo que sería esperable es que no veamos un proceso como el que vimos en marzo, ¿sí? En marzo el dólar saltó 5 pesos. De hecho, en marzo tuvo la suba semanal más alta desde el 2002. Eso es algo que realmente pasa algo muy grave con la pandemia en el mundo, que no está dentro del escenario base, no debería de pasar. Lo que sí debería de pasar es que el dólar continúe depreciándose, pero a un nivel un poco más estable, ¿sí? Un poco más lento, o que incluso se vaya para abajo. ¿Por qué no sería deseable que se vaya para abajo? Por esto. Porque Uruguay está muy caro en dólares con sus socios comerciales y con sus economías competidoras, ¿sí? Entonces, un dólar que vuelve a 40, a 38, a 36, empieza a generar problemas para los exportadores. Lo que pasa con el dólar es que tiene efectos asimétricos. A algunos les sirve el tipo de cambio bajo y a otros les sirve el tipo de cambio alto. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de
del salario o del consumo, y bueno, cuando sube mucho el tipo de cambio, y somos más pobres en dólares, porque pagar Netflix, por ejemplo, que está en dólares, nos sale más pesos uruguayos. Entonces, hay una tensión entre un dólar que se va para arriba y un dólar que se va muy para arriba, ¿sí? Porque el dólar que se va muy para arriba muy rápido se lleva la inflación, y cuando se lleva la inflación nos pegan el salario real y nos pegan el salario en dólares. Entonces, la mejor respuesta insatisfactoria que puedo darles una vez vendido este verso infame que les hice es que el dólar no va a tener tanta presión para aumentar como la tenía en marzo, ¿sí? Después, si quieren, el año que viene o el mes que viene hacemos la misma charla y vemos qué tan acertado estuvo esto. Pero bueno, mirando esta gráfica, lo mejor que podemos decir es que el dólar debería bajar. Mirando esta gráfica, el dólar debería subir. ¿En dónde se van a encontrar esas dos realidades? Incierto. Pero hoy, por ejemplo, la encuesta del Banco Central, que no solamente releva el crecimiento, también apunta a un dólar que va a estar más alto a fin de año. ¿Sí? Eso es lo que esperan los analistas. Un dólar que se va a depreciar, o sea, que va a aumentar, pero no tan empinado como lo hizo en marzo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá la respuesta de la que hizo la pregunta es que muy claro, muchas gracias, así que Germán, contestado aunque hayas evadido una respuesta concreta. Es un drama No. es lo que es. Es como un médico, a veces viste que entra a facultad en primer año y todos los amigos le escriben para decir, mirá, me duele el codo. No sé, empecé la facultad hace 2 semanas, no tengo idea. Bueno, con los economistas pasa lo mismo con el dólar. Y es más, te vas de la facultad y tampoco te des idea, o sea que es peor todavía que... No, ni siquiera es que necesitabas los 4 años porque o los 5 años. porque un Twitter de Trump puede hacer que el dólar se dispare. O sea, es muy... va mucho con el ánimo y con el espíritu de cosas que son impredecibles, que no pueden meterse en esa licuadora, ¿se acuerdan de variables que te disparan otra? Súper claro. Tenemos asociado un poco a la que tenías recién, de que fue una de las primeras preguntas, en realidad, los 2 minutos que empezaste la presentación, que tiene que ver con la baja en la tasa de interés supongo que del Fed, de la Fed, supongo que es del sistema de Reserva Federal. Si crees que con esta baja en la tasa de interés, que suban los precios de los commodities como la última vez que bajaran la tasa. Bien, creo que esa pregunta puedo ser menos insatisfactoria al responderla. Y eso no solamente tiene que ver con las tasas de interés, sino también con el dólar. Porque estas tasas de interés llevan a un dólar que dijimos que es débil. Y el dólar y el precio de las materias primas se mueven al revés. ¿Por qué? Porque el dólar es la unidad de cuenta de las materias primas. Entonces, cuando el dólar sube, en general las materias primas caen el precio. Y cuando baja, pasa lo contrario. Entonces, lo que podemos esperar es que la debilidad del dólar vinculada a las tasas, como bien decía el que preguntaba, apunten a una reactivación del precio de las materias primas. También apuntan a una reactivación del precio de las materias primas, que la economía china se está recuperando. Hoy la economía china fue la primera que cayó y por ende fue la primera que se recuperó. Ya en el segundo trimestre del año China ya había vuelto a crecer. Y cuando pensamos en materias primas, pensamos en la demanda de China. Es uno de los determinantes más importantes del precio de las materias primas. Entonces, hay fundamentos financieros, como el que mencionaba el que preguntó, que están vinculados a tasas de interés muy bajas, que están vinculadas a un dólar débil, y por ende a precios de los commodities más altos, y además China, si no pasa nada grave, volvería a ir creciendo y volvería a empujar la demanda por las cosas que vendemos. Pero eso tiene también una trampita, que cuando hablamos de materias primas, hablamos de un montón de materias primas, ¿sí? Depende cuáles sean las materias primas que suben más, qué tan malo es para Uruguay. Porque, por ejemplo, nosotros somos importadores de petróleo. Entonces, que se recupere el precio del petróleo no es una buena noticia para Uruguay. Pero que se recupere el precio de los alimentos, lo es. Entonces va a depender de cómo se dé esa dinámica de recuperación entre los distintos tipos de commodities o de materias primas, qué tan bueno sea para Uruguay. Pensándolo en clave Uruguay y pensándolo en granos y pensándolo en alimentos, sí, los fundamentos en el corto plazo deberían de hacer que los precios vuelvan a recuperarse un poquito en relación a la caída que tuvieron, ¿sí? ¿Cuánto? No sabemos. ¿De qué va a depender? Y va a depender de la debilidad del dólar, vinculada a las tasas de interés, y va a depender de la dinámica de las economías en el mundo, principalmente de la economía china y las otras economías de Asia, que son como las que empujan nuestra demanda de forma más pronunciada. Entonces, deberíamos ver un mejor panorama, que es lo que se ha ido viendo en los últimos meses, una recuperación incipiente del precio de las materias primas, y es una buena noticia porque es lo que nosotros exportamos.
buenísimo. Eh, Clarísimo. Otra pregunta como un poco asociada, quizás, es una emprendedora bueno, que exporta en realidad o que tiene como esto que hablábamos de su mercado, está en el exterior, pensando más que nada que el mercado uruguayo claramente para algunos bienes y servicios es como muy limitado. Y en realidad la pregunta viene, o sea, como dos en una, ¿no? Si esta crisis que comentabas hoy de contracción de la demanda y de la oferta es a nivel regional, internacional, y si esto puede incidir en un mayor proteccionismo por parte de los estados para como lograr vender o colocar algún producto o servicio desde Uruguay en el mundo, en otra parte del mundo. bien, buena pregunta. Empiezo por lo último del proteccionismo. Eso es otra tendencia que venía teniendo lugar, ¿sí? Mucho antes del coronavirus. De hecho, todo el problema de la guerra comercial, que no es otra cosa que el reflejo del proteccionismo, venía desde el 2018 que empiezan los problemas. De hecho, la crisis, si miramos como una ventana de tiempo un poco más amplia, ya agarra a la economía global en una suerte de punto de inflexión, ¿sí? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo determinados consensos en torno a determinados temas que más o menos se mantuvieron durante décadas. Uno de esos consensos era en torno a la importancia de tener un mundo integrado comercialmente y un mundo cooperante internacionalmente, ¿sí? Ese era parte del orden de la posguerra que vimos hasta los últimos años. Pero ese orden de la posguerra que ponía la cooperación y que ponía la integración y el hecho de que proliferen los tratados de comercio, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que como algo bueno, empezó a caer. Empezó a caer mucho antes porque la globalización, si bien genera ganadores y muchos, también genera perdedores, ¿sí? Lo ven con Estados Unidos. Piénsenle a quién orientó Trump sus discursos. Bueno, muchos de sus discursos estuvieron orientados a toda una parte industrial de Estados Unidos que quedó rezagada porque cuando empieza la globalización y la producción se va hacia otras partes del mundo, esa producción era más barata en México. Entonces, se va a México la producción de autos, por ejemplo, ¿no? Ese cinturón oxidado norteamericano es un perdedor de la globalización, ¿sí? Entonces, lo único que faltaba era alguien que venga y capitalizara ese descontento de todos los que trabajaban en la industria en Chicago, por ejemplo, en dentro de autos, y que vieron que sus empleos se fueron a México porque los salarios eran más baratos, y Trump le habló a ese público, ¿sí? Y Trump viene promoviendo políticas proteccionistas de América primero, mucho antes de la pandemia. Y lo mismo con varias partes de Europa. Hay una parte de Europa que está más cooperante y más cohesionada y más colaborativa, pero hay mucho sentimiento también antieuropeo, porque también hay ganadores y perdedores de la globalización. Entonces, ese proceso de generar un descontento en torno al comercio, en torno a la integración, en torno a abrir mercados más amplios y más nuevos, ya estaba como en boga antes de que la pandemia interrumpiera. Lo que ha hecho también es ha generado también un impulso adicional porque no se olviden que también hubo mucho de temas vinculados hasta la xenofobia, ¿no? Principalmente con China. Nunca más voy a comprar algo chino, no le podemos vender a los chinos, o sea, vinculado a dónde empieza el virus, ¿no? Que también fue un discurso que se capitalizó por muchos líderes políticos astutos que lo llevaron el agua para su molino y que promovieron impulsos proteccionistas. Entonces, ¿qué puede pasar en un mundo que ya tenía como en discusión el hecho de que sea bueno integrarse o de que sea mal integrarse con este problema? Y es que efectivamente una de las derivadas que puede tener esto es un mayor proteccionismo. Eso ya se estaba viendo antes, se puede acelerar ahora, ¿sí? Que las cadenas de producción, ¿sí? Eso que estamos hablando hoy, que estén más cerquita de los lugares, porque vos ya no podés depender de algo que está en otra parte del mundo, porque la pandemia desnudó que es muy frágil eso, ¿sí? Un montón, por ejemplo en Europa, un montón de suministros médicos quedaron interrumpidos porque se rompió una cadena de suministro en Asia. Entonces, eso lo que hace es que vos ahora balancees los riesgos y digas, bueno, prefiero comprarle a alguien que esté más cerquita o prefiero producirlo yo. O sea que puede haber un impulso proteccionista y un impulso también desglobalizador, ¿sí? O sea que el escenario internacional, desde ese punto de vista, puede efectivamente ser más, más cerrado, ¿no? Más restringido. Eso no deberíamos descartar que nos encontremos con un mundo más protegido, ¿sí? Por eso,
en el caso de Uruguay, hay que darle para adelante a lo que es el acuerdo con la Unión Europea. Hay que evitar que el panorama regional, que también puede ser otra fuente de riesgo, genere un problema con eso, porque es muy importante para una economía como la uruguaya, tan pequeñita, lograr mejores condiciones de acceso a otros mercados. Entonces, desde el punto de vista del proteccionismo, efectivamente lo que plantean es que podemos estar ante un mundo más cerrado y por ende ante un mundo que sea más difícil colocarle cosas. Y eso también vuelve a resaltar la importancia de la innovación, ¿sí? De buscar formas de superar esas barreras que hoy son más crecientes. Por eso la destrucción creativa. Habrá quienes puedan encontrar formas de entrar a mercados que antes no entrábamos, ¿sí? En un mundo más cerrado, y habrá otras que no. Y ahí es donde se desata ese proceso de destrucción creativa. Pero probablemente por un tiempo esos impulsos proteccionistas, esos impulsos antiglobalización que ya estaban latentes en una parte de Europa y una parte de Estados Unidos, se pueden acelerar y dificulten que Uruguay pueda colocar productos en nuestro mercado. Pero eso también abre una oportunidad, porque abre la oportunidad de vos encontrar formas de diferenciar. Y eso es muy importante en todo lo que tiene que ver con el cambio de los patrones de consumo en la población del mundo, ¿no? Con el hecho de que haya otra sensibilidad en torno al consumo de carne, por ejemplo, ¿sí? En torno a un montón de cosas vinculadas a cómo se trata a los animales, ¿no? Todas esas cuestiones que tiene el tratamiento de la carne antes de exportarla, o el tratamiento fitosanitario de otro conjunto de bienes que Uruguay exporta, ¿sí? Que eso puede ser un diferencial. Es, como toda crisis, abre oportunidades que tienen que ver con eso, encontrar formas de que nuestra producción y nichos de mercado donde efectivamente pueda haber una solución innovadora que contemple ese cambio también, que es más profundo y que tiene que ver con patrones de consumo, que también viene de tiempo atrás, ¿sí? Encontrar formas de meterse en lugares donde antes no nos metíamos, y en particular en un mundo que es más incierto. Eso es parte de la innovación. Eso es parte de encontrar nuevas soluciones a problemas viejos, y en este caso problemas viejos y a problemas nuevos. Pero ahí está el kit de la cuestión, ahí está la capacidad de Uruguay de hacer valer también un diferencial que hoy tiene. Hay que pensar que el control sanitario de la pandemia fue un caso de éxito en el mundo, ¿sí? Por un conjunto de cuestiones que van desde la densidad de población que tenemos hasta la densidad del sistema de salud, por ejemplo. Pero por cualquier motivo o cualquier hipótesis que haya, lo que es cierto es que Uruguay tuvo un manejo que fue relativamente exitoso, y eso le regaló muchos titulares en el mundo. Y eso ofrece una oportunidad para captar el interés de otros países, para captar inversiones y para captar la atención de mercados que efectivamente pueden ser un destino atractivo. Eso en el caso de los productos, los bienes, pero mucho más en el caso de los servicios, ¿sí? Hoy Uruguay ha desarrollado mucho la parte de servicios globales de exportación, ¿sí? Y la tendencia en el comercio, la tendencia de las últimas décadas ha sido que los servicios ganen más espacio en relación a los bienes, por ejemplo. Entonces, hay oportunidades, tanto si se producen bienes como si se producen servicios, para encontrar meterse, porque piense que es como que el mundo va a barajar y va a dar de nuevo. Es tan, y eso fue una de las hipótesis que quise transmitirlo, es tan disruptivo el evento que estamos atravesando, que se van a abrir muchas oportunidades, junto con muchas restricciones y barreras. El proteccionismo puede ser una de ellas, pero si hay una solución innovadora, ¿sí? Una forma interesante, una forma de apalancarse en oportunidades y en tendencias que puede abrir mercados, es ahora, justamente es en este momento el contexto, ¿sí? De encontrar formas de entrar a lugares que antes no entrábamos. Creo que eso responde más satisfactoriamente que la del dólar la última parte de esta pregunta, pero me quedaba que la pregunta tenía una primera parte también, ¿no? Era... Sí, de si esta crisis y contracción que hablabas de la demanda y la oferta es a nivel internacional también, o si que está un poco Sí, asociado con... eso es parte de lo que lo hace raro. Es que el golpe de la oferta y el golpe de la demanda, es sincronizado. Si ustedes lo piensan, volviendo a la crisis de oferta, ¿se acuerdan de la producción? Una crisis de oferta puede ser disparada, por ejemplo, por una guerra. ¿Qué es lo que hace una guerra? Y bueno, imagínate que bombardeen acá y el 50% de las fábricas que producían desaparecen, ¿sí? Pero lo que pasa en una guerra es que hay otro conjunto de fábricas que pasan a armar armas, por ejemplo. Hay otras industrias que sustituyen y compensan esas otras, principalmente industrias bélicas, ¿sí? Entonces, un shock de oferta es una guerra. Pero ¿cuál es el problema de la guerra, o la solución en la guerra? Es que hay otras industrias y otra producción que sustituye la producción que se destruye porque hay una bomba en una fábrica, ¿sí? Lo mismo pasa con un terremoto. Un terremoto también tiene los mismos efectos que la crisis de oferta. Destruye una parte de una región, pero no es sincronizado. El terremoto ocurre en un lugar,
¿sí? El mundo sigue funcionando en su entorno, la producción sigue en su entorno. El tema con la pandemia es justamente a que, a diferencia de la guerra, donde vos tenés otras industrias que sustituyen, y a diferencia de un terremoto, por ejemplo, donde tenés otras regiones que sustituyen, esto es generalizado, es sincronizado. Es el 90% de las economías del mundo enfrentando este problema y enfrentando una recesión en 2020. Eso es lo que lo hace tan grave. Eso es esto que les mostraba acá. Es la primera vez desde el año 1870 que tantas economías al mismo tiempo enfrentan un problema tan grave, ¿sí? O sea que es generalizado. Y cuando lo aterrizan en la región, esa generalidad es más grave todavía, porque nuestra región, en particular Argentina y en particular Brasil, ya tenía muchos problemas antes de que esto llegara. O sea que el mundo en su conjunto está enfrentando. Esto es justamente, te muestra eso, es un evento global, donde más del 90% de las economías tuvo que paralizar su producción porque el virus afectó a todas las partes del mundo. Clarísimo. Bueno, un poco en realidad las últimas dos preguntas que tenían, las contestaste sin querer en la anterior, que era un poco, bueno, cómo se adaptaba en este panorama, ¿no? Que comentabas hoy, bueno, de que las pymes tienen como mayor flexibilidad para moldarse a estos cambios, pero también menos espalda financiera, como cómo veías el panorama o cómo debían adaptarse las pymes, y otra pregunta antes era de qué oportunidades se tenía desde el lado emprendedor para en este panorama y en este contexto. Y creo que un poco era esto que decías, ¿no? Bueno, la oportunidad o ver, bueno, el desafío de destruirse y reconstruirse creativamente o de adaptarse desde la innovación. Creo que eso es como el marco general, porque ahí es donde yo le dije que yo en realidad era una persona cuadrada, que hago gráficas y les hablo de ilustración, pero no tengo la capacidad de encontrar soluciones a problemas, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir desarrollando, y para eso creo que han tenido y van a tener charlas de gente que realmente tiene ideas. No es mi caso, o sea que las oportunidades van a quedar a su cargo. Yo lo que mejor que puedo hacer es como pintarle el panorama global en donde ustedes van a tener que encontrar las soluciones a medida para enfrentar un mundo que es distinto, ¿sí? Pero están ahí esas oportunidades, a que se abren ciertas oportunidades, y Uruguay, su manejo de la crisis, también representa una oportunidad porque puede generar atractivo que antes no estaba por el país, y porque hay mucho dinero dando vueltas. Entonces, captar ese tipo de oportunidades y también abrirse al mundo, ¿sí? Piensen en el turismo. Todo lo que está vinculado a servicios turísticos, ya sea de restaurantes, de alojamiento, un montón de esas cosas. Eso va a costar en volver a la normalidad. Va a costar por un tema sanitario, pero después va a costar por un tema psicológico. A la gente le va a costar un poco más tomarse un avión. Va a perdurar un poco más el efecto psicológico de lo que nos pasó. Entonces, hay sectores donde realmente va a haber que tener un proceso de adaptación disruptivo, porque son sectores que pueden cambiar efectivamente de naturaleza. Y eso también genera oportunidades, ya sea para los que están dentro de ese mercado, como para otras personas que puedan traer soluciones de otras lógicas y aplicarlas a este tipo de contextos tan particulares. Buenísimo, Germán. Muchísimas gracias. Ahí te dicen muchas gracias por compartir todos estos conocimientos. Realmente fue súper rico de contenido, y creo que todos se van como con un poco más de idea del panorama en el que estamos y lo que nos espera. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por este rato compartido con nosotros. Cualquier cosa le pueden compartir mi mail, que lo tienen, y me escriben, digo, si hay algo que me gusta es charlar de estos temas. Así que por eso, no por ideas de innovación que no tengo, sino por ese otro tipo de dudas, pero encantado sí, si quieren saber si comprar dólares a fin de año, les pasamos el correo de todo. Bueno, eso no, o no me hago cargo del resultado. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.